Hola y bienvenidos a esta pequeña videoclase. Yo soy Anaí García Mejía, soy artista plástico y voy a impartir el curso de ilustración cómic, esperando que les agrade mucho. Y vamos a hablar en esta ocasión de unos conceptos que son importantísimos a la hora de generar nuestros propios personajes. Tenemos que aprender a crear, a generar un poco de creatividad, de contenido propio, por lo que vamos a ver un paso a paso el desarrollo de un personaje propio, desde la conceptualización hasta algunas técnicas de siluetas, el peso de la línea, el cómo se trabaja parte de esta línea y siguiendo obviamente con un poco de teoría del color para de esta manera facilitarles a ustedes eh, el desarrollar esta creatividad para sus historias. Antes de pasar a la conceptualización del personaje, vamos a comenzar por la construcción de la figura humana en una pose neutra, que es la que vamos a utilizar como base para nuestro dibujo o concepto. En este punto es muy importante la simplificación de la forma humana y no perdernos en los detalles anatómicos ni de vestimenta todavía. Lo que queremos en este punto es construir una especie de maniquí sobre el cual vamos a colocar todos nuestros demás elementos. Es muy importante que nuestra simplificación se encuentre en la perspectiva correcta y que también tenga las proporciones correctas. Una técnica muy común para considerar esto es utilizar formas básicas como cubos y cilindros para construir la forma. Si tienes algunos problemas para construir la perspectiva, aquí te va un buen tip. Considera dónde va a estar tu línea de horizonte y dependiendo de eso, si los objetos se encuentran por debajo de esa línea, deberás ver la parte superior de estos objetos. Por ejemplo, en este caso, la parte superior del cubo. Y todo lo que se encuentre por encima de esa línea lo estarás viendo hacia arriba. Por lo tanto, deberás ver la parte inferior del objeto. Lo mismo tenemos en el ejemplo de las piernas, en la cual estamos viendo hacia abajo, por lo tanto estaríamos viendo la parte superior de esta. Probablemente notaste que esto no sucede en la pierna que vemos a la derecha de nosotros. Esto se debe a la rotación del cilindro. Si el cilindro se mantuviera vertical, veríamos la parte superior al igual que en la otra pierna. Pero como en este caso queremos dar un poco de ilusión de profundidad, estamos utilizando un cilindro que es ligeramente más horizontal, por lo tanto deberíamos ver más de la parte inferior. Una vez que tenemos nuestro maniquí listo, vamos a comenzar a conceptualizar nuestro personaje. Para facilitarnos este proceso, podemos comenzar con palabras claves que describan a nuestro personaje y algunas de sus características. En este caso, vamos a comenzar con algunas palabras simples, como joven, que sea piloto y que se encuentre en un entorno futurista. Mi recomendación aquí es que ustedes se enfoquen en crear estas características sin tener todavía una referencia alguna. Esto permitirá que nuestro personaje se sienta un poco más personal, que tenga características más únicas y en general es un muy buen ejercicio para fortalecer nuestra creatividad. Tomando esto en cuenta, no te preocupes demasiado por los detalles. Trata de conseguir los aspectos más generales de las prendas o de los elementos que quieras agregar. Y más adelante en el proceso iremos poliendo estas ideas y dándoles mayor forma. Una vez listo nuestro maniquí, vamos a comenzar a refinar las ideas y a pulir nuestras líneas. Y este es un buen momento para comenzar a utilizar algunas cuantas referencias. Toma en cuenta que las referencias que vamos a utilizar son únicamente para refinar los detalles de los elementos que nosotros previamente construimos. Esto puede ser refinar ligeramente la pose, el rostro de nuestro personaje o algunos elementos secundarios como su vestimenta y accesorios que tenga nuestro personaje. A continuación te mostraré algunas referencias utilizadas para este proyecto.
Por ejemplo, esta modelo tiene una pose muy similar a la que nosotros creamos, la cual podemos utilizar para pulir algunos detalles acerca de la pose. Aquí tenemos también otra referencia de Evangelion que nos puede servir para referirnos más o menos hacia el estilo en el que queremos llevar a nuestro personaje. Y por último, un par de referencias con elementos futuristas que nos puedan ayudar precisamente a pulir algunos de nuestros elementos secundarios. Como ves, las referencias que estamos utilizando no son con la finalidad de copiar, sino más bien con la finalidad de establecer los detalles más pequeños de cada uno de estos elementos. Una vez que hayamos establecido todos los elementos de nuestro personaje, algo que podemos hacer para corroborar que todos los elementos de nuestro personaje se lean correctamente, incluso a distancia, es el checar la silueta de nuestro personaje ya concluido. Aquí puedes ver rápidamente el proceso seguido para este personaje. Lo único que hicimos fue colocar un color sólido en el fondo, en este caso el rojo, aunque es más comúnmente utilizar el negro. Y una vez que terminamos de rellenar nuestra figura, vamos a checar sin la línea y únicamente con el color sólido el cómo se ve nuestro personaje. Si esta silueta resulta interesante y se entiende, podemos proseguir con el proceso. De no ser así, habrá que insertar formas más interesantes que ayuden a la silueta a distinguirse de mejor forma. Esta es una técnica ampliamente utilizada, especialmente en el diseño de personajes. Esta técnica es especialmente útil para la creación de personajes tipo criaturas, monstruos y personajes de este estilo. Esto debido a que este nivel de abstracción nos ayuda a elevar nuestra creatividad y buscar formas más interesantes e ideas nuevas a través de únicamente la silueta. Como en este ejemplo de personajes creado por Ben Mauro, un artista muy reconocido, en el cual se hace gran uso de la silueta para crear personajes semi-humanizados. Como podemos ver, podemos llevar nuestras siluetas a niveles de complejidad bastante altos. En este caso, para nuestro ejercicio, mantuvimos la simplicidad lo más posible. Una vez que comprobamos nuestras siluetas y estamos satisfechos con ellas, podemos regresar a trabajar con la línea y los detalles de nuestros elementos. Ahora, en este caso, vamos a comenzar a trabajar con una propiedad de la línea que no habíamos mencionado, pero que es importante para el cómic. Esta es el peso de la línea. Con peso de la línea nos referimos a las partes de la línea que son mucho más definidas, es decir, mucho más oscuras que las demás, siendo así que tienen un mayor peso visual. Esto puede parecer un concepto simple, pero puede tener muchas implicaciones en nuestro dibujo, así como un gran impacto en esto. El jugar con el peso de la línea le da muchísimo más dinamismo a nuestro dibujo, ya que no todo se mantiene tan regular. Además, esta técnica nos puede ayudar a definir las áreas con mayor profundidad en nuestro dibujo, así como la dirección de la luz con respecto al personaje, teniendo en cuenta que las áreas más profundas o más lejanas a la luz van a necesitar una línea mucho más oscura para poder definir esta idea. Veamos un ejemplo más específico. Digamos que estamos dibujando un brazo. En este ejemplo colocamos esta pequeña flecha como indicador de la dirección de la luz. Es decir, en este ejemplo la luz viene de derecha a izquierda ligeramente 3/4. Como podemos observar, las líneas que se encuentran más lejanas a nuestra fuente de luz van a tener un mayor peso, es decir, van a ser mucho más oscuras. Y las líneas que se encuentran más cercanas a la fuente de luz van a tener un menor peso. Esto nos ayuda de manera bastante simple a generar una sensación de profundidad. Esto es especialmente notable en las áreas en las que se encuentra sobreposición. En este caso, cuando un músculo se sobrepone a otro. Debido a esta sobreposición debería entrar menos luz. Por lo tanto, vamos a utilizar una línea con mayor peso. Una vez que terminamos esta fase, ahora sí vamos a pasar a el color.
A partir de aquí vamos a comenzar a ver algunas otras imágenes más de tipo ilustrativas para ejemplificar los distintos tipos de composiciones de color que podemos utilizar. Pero estos conceptos son bastante ocupables en nuestros personajes. El tipo de composición de color más básico que podemos utilizar es la composición de color monocromática, en la cual utilizamos un solo color, de allí el prefijo mono, utilizando distintos grados de saturación, de luz, de sombras, para definir distintos aspectos de nuestros elementos. Como en este ejemplo podemos observar que la ilustración es prácticamente únicamente en amarillo y se juega con distintos grados de este color, logrando así definir cada uno de los elementos. Un ejemplo de esto aplicado a diseño de personajes podrían ser algunos de los personajes de la película Intensamente. El siguiente paso de complejidad de nuestras armonías de color son los colores análogos. Este tipo de armonías de color expande la cantidad de colores que podemos utilizar en una ilustración, dando un resultado similar a una ilustración monocromática, pero ahora con algunos otros toques de color, lo que enriquece la ilustración. Un ejemplo de esto en diseño de personajes podría ser Rose de X-Men, en donde podemos ver que el personaje está compuesto por los mismos colores verde, amarillo y naranja. A continuación tenemos otro ejemplo de colores análogos, en el cual podemos observar que usando los mismos colores podemos tener resultados diferentes. Pero como vemos en ambos casos, siempre va a haber un color dominante y los colores adyacentes se acoplarán a la cantidad de luz y saturación que el color dominante tiene. Esto es especialmente importante para nuestra siguiente armonía de color, que es colores complementarios. Este tipo de armonías de color utilizan dos colores opuestos en la rueda de color o en el espectro de color, como en este ejemplo, donde se ve claramente la diferencia entre los tonos azules y los claros más anaranjados, más amarillos de la ilustración. Contrastar colores cálidos con colores fríos es algo muy recurrente en este tipo de armonías, como en este otro ejemplo. En este retrato podemos observar claramente cómo se contrasta el azul de la vestimenta con los cálidos de la piel y el ambiente. Pero esto no significa que es el único tipo de complementarios que podemos tener. Tomemos por ejemplo Hulk, un personaje utilizando composición de color por complementarios. El siguiente tipo de armonía de color que vamos a ver lleva por nombre complementarios separados, ya que es muy similar al ejemplo que acabamos de ver, pero en este caso uno de los dos colores va a ampliar su rango, separándose ligeramente en la rueda de color. Como vemos, esto añade mucho más naturalidad y dinamismo al color de nuestra imagen. Esta composición de color es muy común en el cómic y en el diseño de personajes, teniendo personajes icónicos como Superman, la Mujer Maravilla, Wolverine, entre otros. Otra armonía de color muy similar a la anterior es la que conocemos como tríada. La única diferencia es que en el caso de la tríada, los colores se encuentran separados uniformemente de la rueda de color. Este tipo de armonía de color es un poco más difícil de balancear, pero puede tener muy buenos resultados si se manejan correctamente, como en esta ilustración que estamos viendo. Como dijimos anteriormente, la cuestión está en tener un color dominante y utilizar los otros dos para crear pequeños acentos y áreas de interés. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.